en Y, y en Z nuestro fruto nos indica 20, ya que es 10, 5 y C, como se aprecia acá, tiene una medida de 5. Posteriormente lo que hicimos fue cambiar los orígenes de nuestro programa para que se encontraran aquí. Esto para poder realizar imágenes de espejo de los cuadrantes. Dentro de las herramientas utilizadas tenemos estas. Tenemos la T1D1 con un diámetro de 5 milímetros, la T2D2 con un diámetro de 2 milímetros, esto para los acabados que eran más finos, y la herramienta T3D3 con un diámetro de 7 milímetros para realizar el desbaste del accidente de material. Entrando en nuestro programa tenemos lo siguiente. Bueno, para empezar el código en la línea N10 hicimos el traslado de origen al centro de la pieza para poder hacer los espejos, como ya se mencionó. En la línea N20 utilizamos la función G17, que es para trabajar en el plano XY, la G40 para la anulación de compensación de radio, la G43 para la compensación de longitud, la G71 para poder trabajar en milímetros, la G90 para trabajar con coordenadas absolutas, la F de 200 es la velocidad de avance y la S es la velocidad del giro del cabezal. Comenzamos utilizando la herramienta T1D1 con un diámetro de 5 milímetros, luego hicimos el cambio de herramienta con M06, nos posicionamos en el centro de la pieza a una altura de 10 milímetros en el eje Z y encendimos el giro del cabezal. Para comenzar hicimos una cajera circular para poder hacer la circunferencia que se encuentra en el centro de la pieza. Establecimos el centro de la circunferencia, la profundidad que debía tener, la que nos marcaba el plano era de 8 milímetros y los distintos parámetros que necesita el programa. Después continuamos con la función G80, que es la anulación del ciclo fijo. Posteriormente realizamos una cajera rectangular. Aquí podemos ver los parámetros que introducimos. ¿Para qué realizamos esta cajera? Para empezar a devastar material y poder quedar en la primera capa, como nosotros le llamamos, con únicamente nuestro círculo de aquí. Realizamos dos cajeras para devastar en dos partes la primera capa, por eso aquí podemos apreciar ambas cajeras. Esta es una y esta es la otra. Posteriormente en la N90 hacemos la anulación del ciclo fijo, ya que estos son ciclos fijos. Después de eso empezamos con los espejos. Primero, para poder repetir la imagen en el eje X, utilizamos la función G11 y establecimos el intervalo de líneas que se iban a repetir. Después, para poder realizar esa misma imagen en el tercer cuadrante, utilizamos la función G11, G12. Luego repetimos en el cuadrante número 4 y al final anulamos esta función de espejo con un G10. Aquí es importante recalcar que nosotros colocamos estos cuadrantes, estas repeticiones, aquí, ya que si lo dejábamos todo al final nos marcaba un error. Por ello, después de cada cajera u operaciones importantes en cada capa de nuestra pieza, hacíamos la repetición de las imágenes de espejo. Cuando terminamos de hacer esto, nos situamos con una interpolación lineal en X 12.5 y 0, que sería aproximadamente aquí, y bajamos nuestra herramienta, hicimos una interpolación circular a izquierda para poder hacer nuestro círculo de aquí. Aquí tenemos medidas X0, Y 12.5 y el radio de 12.5. ¿Por qué el radio de 12.5? Porque tenemos que tomar en cuenta el diámetro de nuestra herramienta y por lo tanto aquí lo incluimos. Posteriormente, con una interpolación lineal, terminamos de devastar algunas figuritas que aquí nos quedaban, que era exceso de material, y subimos nuestra herramienta. Iniciamos con nuestras imágenes de espejo, aquí, con el G11, y aquí incluimos las líneas que debemos de repetir, por eso se da aquí la instrucción. Anulamos y ponemos las instrucciones para el siguiente cuadrante, damos las instrucciones de repetir y así sucesivamente hasta tener los 4 cuadrantes. Muy bien. A continuación se anula la función espejo y continuamos haciendo una cajera rectangular con la función G87 del ciclo fijo. Esta cajera rectangular era para desbastar una zona de material a una mayor profundidad, como lo indicaba el plano. Este iba a tener una profundidad de 10 milímetros. Establecimos el centro de la cajera y los distintos parámetros que necesitaba.
Después de eso anulamos el ciclo fijo, nos alejamos de la pieza con la herramienta en el eje Z, 10 milímetros, y después comenzamos los espejos. Primero para el primer cuadrante, después para el tercer cuadrante y posteriormente para el cuarto cuadrante. Terminamos en la línea N158 con la función G10, anulando los espejos. Una vez terminado eso, subimos nuestra herramienta y movemos a nuestra herramienta con una interpolación lineal hacia X33.3 Y0. Esto para empezar a hacer nuestra figura inferior. Seguimos con nuestra herramienta principal, ya que son aquí curvas que no tienen algún acabado muy delicado, por lo cual aquí bajamos nuestra herramienta, hacemos nuestra interpolación circular a izquierdas, metemos los parámetros. Nuevamente debemos de tomar en cuenta nuestra herramienta, por eso el radio de aquí es de 10.5. Hacemos ir a nuestra herramienta hacia nuestra siguiente coordenada, que sería aquí 10.5 con Y22.8 aproximadamente aquí. Hacemos nuestra siguiente interpolación circular izquierda, que sería acá, y eliminamos un exceso de material que nos quedaba por aquí con la misma herramienta. Posteriormente nos acomodamos para eliminar otra parte del material, subimos nuestra herramienta e iniciamos con nuestros comandos o funciones espejo en los 4 cuadrantes, como se puede apreciar por aquí. Después continuamos con una anulación de espejo. En la línea N229 subimos para alejarnos un poco de la pieza, 10 milímetros, y cambiamos a una herramienta con un diámetro menor. Va a tener un diámetro de 2 milímetros para poder hacer o realizar los acabados más finos. Primero nos posicionamos con una interpolación lineal justo en la esquina de la primer interpolación circular que hicimos. De ahí nos movemos hasta los 4 milímetros en el eje Y. Después nos trasladamos con un corte hasta los 16 milímetros en el eje X y hacemos una interpolación circular a izquierdas para poder realizar ese acabado circular. Después de eso, con una interpolación lineal, continuamos hasta los 21.8 milímetros en el eje Y nos movemos hasta los 9 milímetros en el eje X. De ahí subimos y nos alejamos en el eje Z 10 milímetros. Posteriormente mandamos llamar a nuestra tercera herramienta, la cual tiene un diámetro de 7 milímetros. Hacemos una interpolación lineal para devastar parte del material que nos teníamos como sobrante. Después lo posicionamos en Y7 para terminar de devastar aquí. Hacemos una interpolación circular izquierda para devastar de nuevo material que teníamos sobrante. Terminamos subiendo nuestra herramienta con un movimiento rápido hasta Z10, la colocamos en X0 Y0 e iniciamos nuestras imágenes espejo. Muy bien, entonces ya que realizamos la imagen espejo en los 4 cuadrantes, lo que seguiría sería anular la función espejo, después parar el giro de cabezal y para finalizar con M30 terminamos el programa. Eso sería todo el código de nuestra pieza. Vamos a mostrar su función. Lo pondremos en una velocidad media para que no tome mucho tiempo. Ahí se hacen los primeros desbastes, la función espejo. Hacemos nuestro círculo, iniciamos con el siguiente desbaste en la siguiente capa. Como les comentaba, después de algún ciclo fijo de desbaste, o por ejemplo las cajeras, tenemos que hacer la función espejo, ya que si no lo realizas de una manera incorrecta, ahí la herramienta termina de hacer los detalles y al final se posiciona en nuestro origen. Muy bien, cabe mencionar que nuestra pieza no cuenta con ninguna colisión, es decir que este maquinado puede ser realizado en una fresadora CNC real. Muchas gracias por su atención.
Gracias. Lindo día.